Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 527 y voy a compartirles algo sobre las funciones del supervisor porque hay unas orientaciones para la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes para este 29 de septiembre. Y a los compañeros supervisores les están pidiendo pues algunas consideraciones a tomar en cuenta para este ciclo escolar. Yo les decía en un video del 2019 sobre algunas funciones, pero basados en los perfiles, parámetros e indicadores del 2019, pero en el 2022, en noviembre del 2022, vienen las funciones para docentes, técnicos docentes, ATPs, directivos y supervisores, pero son criterios, parámetros, indicadores, son las que suplen a las del 2019 por ahí. Pero miren, les voy a compartir, hablando de las orientaciones para los compañeros supervisores, les voy a compartir el documento donde vienen las funciones de los supervisores desde 1946, cuando era el presidente de la República, el licenciado Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué se los comparto? Porque hay un video como insumo para esta sesión de consejo técnico donde un compañero supervisor, creo que de la ciudad de Nezahualcóyotl, no sé si es de la Ciudad de México o del Estado de México, pero él dice que de un tiempo acá, la función supervisora ha dejado de ser netamente administrativa. Y no, no es de un tiempo acá. O sea, nunca ha sido netamente administrativa. Por eso les voy a compartir el documento. Miren, ahí está este documento. Está este documento, el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Ahí vamos todos los que trabajamos en la Secretaría de Educación Pública. Este reglamento es de 1946, desde que era el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Y les comparto, bueno, es un documento muy corto de 25 páginas. Al final viene la fecha en que se publicó, en que se firmó, en que se, se dio a conocer a todo el personal de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí viene la fecha, dice, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, fíjense, dice en la Ciudad de México, Distrito Federal, ahorita solamente es Ciudad de México, no es Distrito Federal, a los 4 días del mes de enero de 1946. Manuel Ávila Camacho era el presidente de la República. Déjenme cambiar por aquí. Entonces, bueno, este es el documento que les quiero compartir. En este documento vienen, entre otras cosas, vienen en el artículo 24 los derechos y obligaciones de los trabajadores, y en el artículo 25 vienen son obligaciones de los trabajadores. Entonces, en el artículo 24 vienen los derechos de los trabajadores y en el artículo 25 vienen, son obligaciones de los trabajadores. Entonces, artículo 24 son derechos de los trabajadores y artículo 25 son obligaciones de los trabajadores. ¿Y qué creen? Esos mismos derechos y esas mismas obligaciones desde 1946 son las mismas, no han cambiado, son las mismas que existen, pues en todos los estados son las mismas, que existen, para todos, de tal manera, y si llega a haber algún problema con alguno o algunos compañeros,
sean docentes, técnicos docentes, ATPs, directivos, supervisores o inspectores, bueno, se van a los derechos y a las obligaciones de los trabajadores del documento de 1946. ¿Qué significa esto? Pues significa que eso es lo que se aplica en todos los estados. Les quiero demostrar que en cuanto a, a las obligaciones, que en cuanto a los derechos y a las obligaciones son las mismas, en el caso de Nuevo León. En el caso de Nuevo León hay un reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal al servicio de la educación, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura. Así era en el estado, firmado por Jorge, creo que es Alonso Treviño Martínez, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Nuevo León. ¿Cuándo? Aquí está la fecha, aquí está la fecha. El 15 de mayo, del 1991. ¿Y saben qué? No hay otro. Ese es el que existe, no hay otro, ese es el que existe. Incluso los dos están obsoletos, pero les repito, estos documentos son los que se toman el federal o el estatal cuando llega a haber algún problema con alguno de los compañeros trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, regreso al documento de mayo y les quiero compartir los artículos que son iguales, en cuanto a derechos y obligaciones de los trabajadores. Aquí dice artículo 23, son derechos de los trabajadores en el estado de Nuevo León y son obligaciones de los trabajadores en el estado de Nuevo León, y les quiero compartir que son los mismos, ahora me voy para acá, que son los mismos que vienen en el reglamento federal. Miren, aquí dice artículo 24, son derechos de los trabajadores, luego dice percibir la remuneración, bueno, aquí dice no ser separado del servicio, obtener atención médica, ser ascendido. Bueno, son las mismas, son percibir la remuneración, no ser separado, renunciar y solicitar, percibir los estímulos, no ser separado, son los mismos derechos y son las mismas obligaciones. Las obligaciones son en el reglamento federal, vienen en el artículo 25, las obligaciones son, bueno, aquí están marcadas con el número romano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 6, hasta 16, comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observe en el servicio. Ese es el 16, hablando de las obligaciones. Nos vamos al estado y son las mismas, y nos vamos a ir a la 16 y dice lo mismo, comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio. Maestros, son los mismos derechos y obligaciones que vienen en el reglamento federal. Los estados los toman y los hacen propios para aplicarlos con sus maestros del estado, hablando de maestros del estado. Y los maestros de la federal o el personal de la federal ya tienen el reglamento federal y no hay otro. Entonces yo les quiero compartir del de Nuevo León, les voy a compartir para mis compañeros, porque me están preguntando que si tengo algo que hable sobre las funciones de los supervisores, pero no en la nueva escuela mexicana. Las funciones de los supervisores en la nueva escuela mexicana, pues deben de estar tomados de este reglamento del federal para los supervisores y de los estados para los inspectores. Entonces yo ya me voy a ir directamente. Bueno, aquí en el capítulo 4, bueno, en el capítulo 3, pues en el capítulo 3 habla de capítulo 1, disposiciones generales de este reglamento, capítulo 1, disposiciones generales. Y luego capítulo 2, de los trabajadores de confianza y los trabajadores de base, ¿quiénes son? Y luego capítulo 3, de los nombramientos y promociones, cómo deben de ser. Y luego el capítulo 4, pues es el que habla de los derechos y obligaciones, que ya se los compartí. Y luego viene el capítulo 5 sobre las jornadas de trabajo, y aquí en las jornadas de trabajo, bueno, vienen bien claro cuáles son las jornadas de trabajo para pues aquí está por niveles,
para preescolar, para primaria, para secundarias, matutinas, vespertinas o mixtas. Para educación especial vienen los horarios para educación especial y vienen para educación superior. También vienen horarios para el personal de apoyo a la educación. ¿Quiénes son el personal de apoyo a la educación? La secretaria, los intendentes, o bien guardias o veladores. Y vienen sus horarios de atención también para el personal de apoyo a la educación. Y aquí vienen los intendentes, sus horarios, y los administrativos, que son las secretarias, pues también vienen sus horarios. En el capítulo 6 habla de la asistencia al trabajo y en el capítulo 7 habla de los salarios. En el capítulo 8 habla del trabajo del personal docente, del trabajo del personal docente, y aquí habla de a qué se refiere. Pero yo tengo aquí subrayado desde el artículo 40, dice: corresponde al personal docente cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades. Y aquí vienen cuáles son las funciones de los docentes, cuáles son sus responsabilidades. Y les repito, esto está tomado del reglamento federal. Bueno, vienen los docentes, aquí ahorita no es el punto es los supervisores. Todo esto sigue hablando de los docentes, de las actividades cocurriculares. ¿Se acuerdan de las actividades cocurriculares con aquel esquema de 3/4 de tiempo? Viene, forman parte de las actividades cocurriculares de apoyo a tareas curriculares, culturales, artísticas, deportivas o educación tecnológica. ¿Cuáles son? Pero bueno, yo me voy a ir directamente ya al capítulo 9, que habla de los jefes de asignatura. ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué se requiere para ser jefes de asignatura? Bueno, los jefes de asignatura pueden estar en primaria y secundaria. Aquí es lo que nos dice. Para ser jefe de asignatura en primaria, esto es lo que tiene que tener, y para ser jefe de asignatura en secundaria, esto es lo que debe tener. Pero no lo voy a leer. Bien, en el artículo 55, ¿cuáles son las funciones de los jefes de asignatura? Viene en el capítulo 10 sobre el personal directivo, viene cuáles son las funciones y responsabilidades de los directores de escuela. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los directores de escuela? Y luego nos vamos al artículo 58 de ese capítulo 10, y cuáles son las funciones y responsabilidades del subdirector de escuela secundaria, porque hay subdirector de escuela secundaria. Y aquí viene cuáles son las funciones y responsabilidades del auxiliar en la secundaria. Y luego ya viene aquí para ser asistente de director. En el caso de educación especial en Nuevo León, hay unos compañeros que tienen funciones de asistente de director, y estas son sus funciones, hablando de las UDEI en Nuevo León. Yo creo que en algunos estados, en otros estados no sé si lo habrá. Y aquí vienen cuáles son las funciones del asistente de director de educación primaria. Aquí vienen cuáles son, pero son las mismas para el de educación especial. Y ahora sí, ya llegamos al capítulo 11 del reglamento de las condiciones generales de trabajo para el estado de Nuevo León, del personal de la Secretaría de Educación y Cultura, porque así se llamaba antes, y viene en el artículo 62, corresponden al inspector escolar las siguientes funciones y responsabilidades. Y número 1, la supervisión técnico-administrativa. ¿Cuáles son las funciones o responsabilidades técnico-administrativas del supervisor? Bueno, aquí vienen cuáles son las funciones técnico-administrativas del supervisor. Vienen desde orientar al personal directivo en la interpretación y aplicación de las normas y disposiciones superiores, y en la organización y operación de los consejos, academias y cuerpos colegiados de la escuela. Verificar en las escuelas de su jurisdicción se apliquen las estructuras de organización y administración autorizadas. Diagnosticar las necesidades de capacitación, actualización y superación del personal directivo de las escuelas a su cargo, y apoyar las acciones necesarias para su atención. Comprobar el debido cumplimiento de los programas de actividades co-curriculares, ya no existen, yo creo, y extraescolares, artísticas y deportivas establecidas en cada escuela. Evaluar el rendimiento, la aptitud y el desarrollo profesional del personal directivo y docente de las escuelas de su zona.
Esas son las técnico-administrativas. Comprobar que las aulas y locales para prácticas, así como los demás anexos, reúnan las condiciones técnicas e higiénicas adecuadas. Proponer estímulos a la labor sobresaliente del personal directivo y docente y soluciones en caso de incumplimiento o por asumir conductas inadecuadas. Y aparte, sugerir, la número 7, sugerir y promover todas las acciones que permitan mejorar el buen funcionamiento de la escuela. Maestros, son 8 las, pues, las funciones en lo técnico administrativa de la supervisión. Y nos vamos a ir a las funciones técnico-pedagógicas. Aquí van a ser más, van a ser 20, aquí van a ser 20. Aquí la pregunta es, déjenme, dejo de compartir pantalla. Aquí la pregunta es si estas funciones técnico-pedagógicas del supervisor desde 1946 desaparecieron y nada más se quedaron en administrativas, como dice el compañero supervisor en ese video que lo van a revisar como insumo, dura como 4 minutos por ahí, y ver si es cierto, Entonces, yo digo que no, porque este reglamento federal está vigente, está obsoleto, pero está vigente, no hay otro. Desde 1946 a la fecha son 54 años, del 54 años, 74 tiene 77 años. Este documento tiene 77 años y no se ha actualizado, pero sí les voy a compartir ya las funciones técnico-pedagógicas de los supervisores, porque nada con que de un tiempo acá dejaron de ser administrativas y ahora sí vamos a lo técnico-pedagógico. Nada de eso, eso es mentira, eso solamente lo puede decir alguien que no conoce las funciones de los supervisores. También inspectores en el estado. Entonces, ahí le va. La supervisión técnico-pedagógica de las escuelas de su jurisdicción mediante la ejecución de las siguientes actividades. ¿Qué tiene que hacer? El supervisor en lo técnico-pedagógico? De acuerdo al reglamento, porque no ha cambiado, está vigente. 1. Supervisar que el cumplimiento del plan y programas de estudio se ajusten a lo dispuesto en el artículo 3 constitucional, Ley Federal de Educación, Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, así como a lo dispuesto por la Secretaría. Aquí van a decir, de acuerdo al artículo 3 constitucional, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. Dice Ley Federal de Educación, ahora es una Ley General de Educación. Por eso le repito, no hay otro reglamento, pero este es el que existe. 2. Evaluar el desempeño del maestro frente al grupo y el aprovechamiento de sus alumnos, comunicando los resultados al director de nivel con las recomendaciones que en su caso considere pertinentes. 3. Supervisar que la labor docente se apegue a los programas de estudio. Nada con que les vamos a hacer un cuadernillo a los de Chihuahua o vamos a comprar otros libros a unas editoriales nacionales y extranjeras para los maestros de Coahuila. O sea, eso es ridículo y no debe de hacerse. 3. Supervisar que la labor docente se apegue a los programas de estudio. Orientar al personal docente sobre la mejor aplicación de los procedimientos didácticos. 5. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre evaluación del aprendizaje. Los supervisores tienen que tener esta información y manejarla al dedillo para poder orientar a los directores y a los docentes. Supervisar la elaboración y aplicación de las técnicas e instrumentos para dicha evaluación y revisar sus registros. Tienen mucho trabajo los supervisores, por eso sus horarios son de 8 horas, Si son de la mañana, pues es de 8 a 3 de la tarde, y si son de la tarde, pues es de 1 a 8 o 9 de la noche. 6. Sugerir al personal docente actividades para mejorar el aprovechamiento escolar. 7. Fomentar la adquisición y elaboración de apoyos didácticos y promover su mejor desempeño. 8. Supervisar que en el nivel de enseñanza primaria se utilice adecuadamente el libro de texto gratuito, maestros, el libro de texto gratuito.
Nada con que aquí nos pusimos de acuerdo y compramos otros materiales. Nada con que nos pusimos de acuerdo y encargamos el texto de X editorial. No. Supervisar que en el nivel de enseñanza primaria se utilice adecuadamente el libro de texto gratuito y en el nivel de secundaria los textos autorizados por la Secretaría. Nada con que ya encargamos a una editorial pues de España o de Estados Unidos o de otro lugar. Comprobar que el personal docente lleve un adecuado registro de sus actividades de acuerdo al cronograma de actividades académicas, administrativas y co-curriculares de la escuela. Bueno, ya no hay co-curriculares. 10. Informar por escrito a la dirección de nivel, me imagino que la dirección de primarias, con copia a la dirección de la escuela, los resultados de la supervisión realizada. Cuando a ustedes los vaya a visitar un supervisor o un inspector a sus escuelas, al director o a los docentes, a los grupos, él les tiene que dejar un documento donde hizo la visita técnico-pedagógica, nada con que ya vine y ya me voy, vieja. Nada más vine a saludarlos. No, esa no es la función del supervisor, ir a hacer chisme o ir a hacer una visita social. No, si usted va a visitar un grupo o si el compañero va a visitar una escuela y selecciona 2, 3 grupos y hace una revisión técnico-pedagógica, es su obligación dejar un documento donde hizo la revisión con sugerencias y orientaciones. Esa es la función. Y no es de un tiempo acá, siempre ha sido esa función. Le seguimos aquí, dice, emitir opinión a petición del director de nivel sobre la realización de actividades extraescolares en las escuelas de su jurisdicción. 12. Evaluar el rendimiento, aptitud y actitud profesional. Dice, evaluar el rendimiento de aptitud y actitud profesional del personal directivo y docente de las escuelas de su jurisdicción. 13. Otorgar constancias sobre las actividades anuales del personal directivo y docente de su jurisdicción para efectos escalafonarios. Bueno, ya no hay escalafón. 14. Proponer estímulos a la labor sobresaliente del personal directivo y docente y soluciones en casos de incumplimiento o por asumir conductas inadecuadas. Y aquí se meten a los artículos que hablan sobre las obligaciones del personal. Sugerir y promover actividades y materiales de apoyo para la actualización profesional docente. Tienen mucho trabajo los compañeros supervisores. 17. Supervisar que los instrumentos de evaluación, así como las guías de estudio, se apliquen conforme a los lineamientos pedagógicos establecidos. Aquí los supervisores o inspectores tienen que tener toda la información y tienen que mantener la información sobre en qué consiste la evaluación formativa que vimos por ahí en la 8ª sesión del Consejo Técnico Ordinario, pues de junio del 2022. Tienen que saber cómo orientar, cómo acompañar, cómo sugerir a los maestros. ¿Por qué? Porque es una función de ellos en su supervisión. Supervisar que los instrumentos de evaluación, así como las guías de estudio, se apliquen conforme a los lineamientos pedagógicos establecidos. Maestros, número 18, dice asistir y participar en las juntas y reuniones relacionadas con su función. Hay reuniones de Consejo Técnico Consultivo en Nuevo León, en los diferentes niveles y en educación especial, y deben de asistir y participar en las juntas y reuniones relacionadas con su función. 19. Desempeñar las comisiones y cargos técnico-pedagógicos ordenados por la autoridad y proporcionar el informe correspondiente. Si ellos no están de acuerdo, bueno, no ellos, los docentes y los directivos no están de acuerdo en alguna comisión o cargos técnico-pedagógicos, bueno, de entrada deben de cumplir la indicación y ya después de que cumplan pueden discutir si estuvieron o no estuvieron de acuerdo, porque de entrada uno debe de acatar las indicaciones. Así dice el documento en cuanto a los derechos y en cuanto a las obligaciones. Y el número 20, maestros, la función número 20 es cumplir todas las actividades que les sean asignadas para el mejor desempeño de su función.
lo repito, cumplir todas las actividades que le sean asignadas para el mejor desempeño de su función como supervisor o como inspector, como supervisor o como inspector. Vienen otros artículos donde dice en la supervisión de las escuelas particulares, fíjense, hay escuelas particulares que tienen un supervisor o un inspector, porque son escuelas particulares. Dice, en la supervisión de las escuelas particulares incorporadas se verificará solamente el cumplimiento de los planes y programas de estudio vigentes. Los supervisores que tienen escuelas particulares en sus zonas escolares, los supervisores del sistema federal o estatal que tienen escuelas particulares o colegios particulares en sus zonas, bueno, les tienen que pedir que cumplan con los planes y programas de estudio vigentes, con la normatividad, bueno, de la normatividad que rige el sector educativo a nivel nacional y estatal, y de las disposiciones establecidas en el acuerdo que otorga la autorización oficial de estudios, porque las escuelas particulares deben de tener una autorización de que están incorporadas a la Secretaría de Educación. Pero aquí dice, en la supervisión de las escuelas particulares incorporadas, se verificará solamente que cumplan los planes y programas de estudio, solamente eso en lo técnico pedagógico y de la normatividad que rige el sector educativo a nivel nacional y estatal y de las disposiciones establecidas en el acuerdo que otorga la autorización oficial de estos maestros. Esto es lo que hay, ya habla de las suspensiones y destituciones, otro capítulo de los riesgos profesionales, otro de las infracciones y estímulos. Aquí están las infracciones y estímulos, te pueden hacer extrañamientos y amonestaciones verbales por escritas, te pueden hacer notas desfavorables en la hoja de servicios, pérdida de derechos para percibir sueldos, suspensión de empleo, cargo, comisión y cese de los efectos del nombramiento. Estas son algunas de las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento. A eso se puede arriesgar uno cuando no cumples con tus funciones, Maestros, es todo. Así se va a llamar este video. Las funciones las funciones de los supervisores en educación básica, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, así se va a llamar este reglamento, porque sus funciones en la nueva escuela mexicana no han cambiado, no son nuevas. Nada con que de un tiempo acá, como dice el compañero supervisor, lo van a ver en el video, nada con que de un tiempo acá las funciones supervisoras dejaron de ser netamente administrativas, y netamente administrativas nunca han sido. Compartan este video, maestros, compartan este video es el número 527. Y nos vemos en el siguiente video.